una alegría. ¿Me escuchan bien por ahí? Perfecto, doctor. Vamos bien, perfecto. Bueno, tengo ahí tres o cuatro que veo. Veo a Esteban, a Claudio y a Juan, así que a ellos lo voy a tomar como, como referencia. Me parecía increíble recién cuando Esteban decía que fue hace 7 años que compartimos juntos allí en Mar del Plata. Y bueno, con algunos he podido compartir algo también en este tiempo, visitando alguna que otra congregación. Y la verdad que qué bueno que ya seamos 87 y seguramente es 88, que se vaya sumando alguno más en este tiempo donde, bueno, una de los ejes de esta charla, le pusimos el nombre "Cómo no terminar aislados en el aislamiento", que los hombres ya de por sí somos un poco propensos a eso, y esta situación que atravesamos tiene todos los condimentos como para que eso se profundice más. Así que bienvenido sea que cada uno de nosotros ya tomó la decisión de hoy estar aquí compartiendo este tiempo. Con aquellos que organizan, hemos decidido que haga una presentación. Somos muy prolijos, a la hora 19 estamos comenzando con la charla. Más o menos esto va a tener 40 minutos, algún minutito más, algún minutito menos de desarrollo, y después vamos a tener un tiempo para preguntas. Con Ariel a la tarde hicimos una prueba a ver si podía compartir pantalla con ustedes, así que esperemos que esto pueda funcionar bien también en el área técnica. Seguramente Dios nos va a ayudar para que este sea un buen tiempo. Estaba pensando durante estos días que ya estamos pasando los 70 días de aislamiento, cuarentena administrada, el nombre que se le quiera poner, y los primeros días uno recibió una catarata no solo de mensajes espirituales, los grupos de WhatsApp, de información técnica sobre qué se podía hacer, qué no se podía hacer, pero había después muchos memes, muchos chistes, mucha cosa graciosa. Esteban, por ejemplo, era un proveedor también de esa cuota humorística, pero no sé qué les pasa a ustedes, pero ya yo le llamo el test del meme. Estas últimas 2, 3 semanas uno cada vez recibe menos, salvo uno que me mandó Esteban hoy, muy interesante. Este, y eso es un indicio del estado que está predominando. Yo quiero ver, a ver si podemos compartir pantalla. Vamos a ir ahí. Ahí están viendo bien ustedes. Perfecto, Espero que sí. doctor. Se ve perfecto. Se ve perfecto, buenísimo. Pues yo ahora no veo la cara de ninguno de ustedes, así que eh, estoy viendo solamente mi presentación. Bueno, lo primero que quería compartirles es esto que tenemos que recordar, ¿no? Mucho se ha hablado, y algunos colegas míos que a veces participan en los medios de comunicación, creo que con bastante buen criterio hablan sobre las diferentes etapas que se están atravesando, que se iban a atravesar en este tiempo. Pero si bien eso es cierto, así como cuando alguien atraviesa un proceso de duelo, supuestamente hay determinadas etapas que se atraviesan. Creo que lo importante, que tenemos que ser respetuosos con nosotros mismos y con los demás, es que cada persona reacciona distinto. No hay reglas, no hay dos personas que reaccionen del mismo modo, porque, a ver, no es lo mismo atravesar este tiempo si yo vivo en un monoambiente que si yo vivo en una casa con múltiples espacios. No es lo mismo si yo estoy viviendo mi actividad laboral con bastante naturalidad,
así no estoy pudiendo trabajar. Y si no puedo trabajar, igualmente cobro mi sueldo si trabajo en relación de dependencia, o no estoy generando recursos, y si encima tengo una estructura que sostener y tengo algún emprendimiento, bueno, obviamente que todo eso va marcando la diferencia. No es lo mismo pasar este tiempo para aquellos que tienen hijos pequeños. Mi propuesta sería que todas las noches a las 22 horas tendríamos que salir todos a aplaudir a aquellos que tienen hijos pequeños, porque realmente habrá que remarla de un modo especial, ¿no? Y bueno, en relación a esto, hay algunas cuestiones que tienen que ver con posibles reacciones. Si habláramos de etapas, yo creo que en general de entrada, después de ese shock de la noticia y de lo que se venía, hubo bastante de negación, o incluso había mucho mensaje triunfalista acá en nuestro país, que nosotros que tenemos a Maradona, a Messi, al Papa, que bueno, nosotros íbamos a vencer rápidamente a este virus, y encima, bueno, las peores cosas pasaban en otras partes del mundo y acá todavía no teníamos tantos casos, ¿no? Entonces, como que de entrada mucha gente decía, bueno, este es un tiempo de vacaciones, la verdad que no hay nada mejor que quedarte en tu casa tirado en un sillón y sentir que estás salvando al mundo, decía algún meme por allí, pero después también empezó a aparecer cada vez más, y me parece que este tiempo hay mucho de lo que ustedes pueden ver ahí abajo de negación, que es el tema del enojo. El enojo y la irritabilidad a partir del encierro, a partir de la frustración de no poder hacer un montón de cosas que nos gusta hacer o que no podemos hacer, la impotencia, especialmente aquellas personas que ya tienen una tendencia hacia la ira o que quieren controlarlo todo. En este tiempo son más propensos al enojo, o aquellos que viven en un tipo de familia que naturalmente es tenso, pero que quizá por las actividades, que cómo se sobrellevaban antes de la cuarentena, donde no se compartía tanto tiempo, parte de esa tensión se diluía, pero ahora todo se concentra, y así cada uno va teniendo su vivencia. Hoy hablaba con un amigo de Buenos Aires por teléfono y me contaba de un amigo de él. Y me decía, mira, Gustavo es un muchacho que nunca tuvo ningún problema ni psicológico ni médico, y vive solo, y estos días de repente le agarró una angustia, una ansiedad tal que se puso a llorar, se angustió, y este muchacho se fue a vivir con otra persona, lo de otro amigo, porque no estaba pudiendo resistir esa situación, ¿no? Entonces, hay personas que este tiempo lo viven de acuerdo a una predisposición que tenían de base, y hay gente que se está sorprendiendo de sus propias experiencias, viviendo cosas que nunca vivieron. Bueno, también la experiencia de miedo, ansiedad, incertidumbre, todo eso lo puse ahí con un combo. Hay gente que naturalmente hasta le gusta lo incierto, lo sorpresivo de la vida, pero está en el otro extremo aquellas personas que eh, si su vida no tuviera ningún cambio, sería lo mejor que le puede llegar a suceder, y esto es todo cambio, todo incierto hoy, y además un montón de preguntas y de incertidumbres de cara al futuro, ¿no? Esto de los trastornos de ansiedad, como los ataques de pánico, o también el hecho de las personas que son más sugestionables o hipocondríacas, bueno, están viviendo picos de ansiedad, o sea que nuestra personalidad de base influye. Bueno, también el aburrimiento, ¿no? Porque por más que podamos ser muy
muy creativos o muy innovadores, y hay que tratar de serlo. La rutina es algo que caracteriza a este tiempo, y a medida que van pasando los días, y por supuesto que acá hay diferentes ciudades, localidades representadas. No es lo mismo vivir en la ciudad autónoma de Buenos Aires que para aquel que vive en una provincia donde ya está la vida bastante normalizada, o una ciudad intermedia como Tandil, donde alguna que otra actividad se puede hacer que no se podía hacer al principio de la cuarentena, pero bueno, el aburrimiento, la tristeza y la angustia también, ni que hablar en las personas que ya tienen predisposición a la depresión o al encierro. Bueno, a mí me pasa estaba trabajando con algunas personas que habían dado algunos pasos interesantes de crecimiento, y de repente se habían animado a hacer cosas que habían dejado de hacer, y estaban hasta saliendo a caminar y a recuperar parte de su vida social. Bueno, todo esto ha sido como para retroceder un par de casilleros para atrás. Y bueno, en el mejor de los casos, la experiencia de la aceptación. Y yo le puse ahí la aceptación que tiene que ver con esto de decir, bueno, a ver, este es el tiempo que hoy toca vivir. No voy a dejar, voy a dejar de pelearme o enojarme contra esta realidad, y voy a ver qué es lo que está a mi margen de maniobrabilidad. Hay un micrófono ahí que se habilitó, algún ruido que entraba de fondo. Bien. Y todo eso puse aceptación diaria, porque es un ejercicio que tenemos que hacer cada día, a partir de que parte de los escenarios que vamos viviendo se van modificando. Ahora, ¿cuándo se da lo que se denomina como vulnerabilidad emocional? Es cuando la persona, lo que nos puede pasar a cada uno de nosotros, tiene una alta sensibilidad a los estímulos emocionales negativos. Quiere decir que más allá de la realidad que todos vivimos, cuando estamos vulnerables, nuestra vista está sesgada, pareciera que nuestra atención se concentra casi exclusivamente en aquellas cosas malas que están sucediendo, y dejamos de percibir todo aquello que sí está en nuestras manos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, una gran cantidad de cosas negativas que pasan por nuestra cabeza. No solo que hay mucho de lo negativo, sino que lo segundo es una respuesta emocional de gran intensidad, y como un desborde emocional. Pareciera que no podemos controlar la angustia, el enojo, que todas nuestras emociones están a flor de piel. Y por otro lado, una tercera característica es que cuando estamos en ese estado de vulnerabilidad emocional, futbolísticamente hablando, pareciera que nos cuesta recuperar la pelota, ¿no? Dice ahí, es un retorno lento a la calma. Porque, bueno, obviamente nos podemos enojar, nos podemos angustiar. El miedo es una reacción adaptativa natural ante este tiempo de tanta incertidumbre, pero cuando estamos vulnerables, cuando estamos desequilibrados emocionalmente, pareciera que no tenemos la capacidad de recuperarnos de ese estado, y eso se prolonga en el tiempo. Entonces, es una combinación tiene una cantidad de ingredientes negativos, porque con mucha frecuencia, supongamos el enojo, ¿no? Por quedarnos con una emoción. Nos enojamos mucho, nos enojamos con mucha intensidad, y nos cuesta cumplir esto de que no se ponga el sol sobre el enojo. Esta es una parte descriptiva. Por supuesto que vamos a ir después trabajando sobre qué es lo que podemos hacer en relación a esto, pero hay mucho de esto dando vuelta. Ahora, como la charla le pusimos el nombre de cómo no aislarnos en el aislamiento, bueno, ¿cómo atravesamos como hombres esto?
lo vivimos todo este proceso solos. Algunos de ustedes estarán casados, algunos hoy no estarán en situación de pareja. Bueno, cada uno vivirá diferentes situaciones, pero ¿qué pasa? Voy a mostrar como dos caminos, ¿no? El camino de la apertura o el camino de estar allí cerrados. Bueno, alguien se ha metido en la presentación y ha hecho ahí alguna raya, no he sido yo, así que bueno, no sé cómo se ha dado eso. Hay un proverbio árabe que dice, el camello nunca ve su propia joroba, pero la joroba de su vecino siempre está frente a sus ojos. El camello nunca ve su propia joroba, pero la joroba de su vecino siempre está frente a sus ojos. Esto tiene que ver con en qué medida nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta qué es lo que nos sucede. En qué medida estamos comprometidos con la verdad, que en el caso de nuestra experiencia cristiana, la verdad siempre va a venir de la mano de la gracia de parte de Dios, pero a veces somos negadores de lo que nos sucede. Nos mentimos a nosotros mismos y no nos abrimos con los demás para decir, mira, necesito, amigo, hermano, que me ayudes porque estoy pasando por un tiempo difícil, y a veces nos dedicamos a ver la joroba del otro, lo que le sucede al otro. Y ahí entramos en el camino de la necedad, ¿no? Dice que los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios, fíjense qué interesante lo que dice Proverbios 12:15, los sabios prestan atención a otros. Los sabios prestan atención a otros, no tienen la disposición a recibir a veces una crítica constructiva, a que cuando en la casa nos marcan algo que realmente debemos cambiar y mejorar, o un amigo nos lo hace, bueno, pareciera que ahí dirigiéramos la atención hacia otro lugar y seguimos defendiendo algo que es indefendible. Bueno, lo primero es esto, ¿no? Que cada persona reacciona distinto y dentro de esa dimensión podemos elegir el camino de la apertura o el camino de la necedad. Ahora, cuando elegimos el poder hablar, fíjense, ¿no? Yo tengo una administración sobre este tema que habla de por lo menos 10 beneficios que tiene cuando nosotros abrimos nuestro corazón con otras personas. Pero acá puse el énfasis solamente en 4 para no llenarlos de mucha información. Bueno, hablar tiene por lo menos 4 beneficios. Uno es que cuando podemos hablar con alguien, aunque eso nos dé vergüenza, aunque a veces nos resulte incómodo, vamos a experimentar alivio. Toda esa carga que teníamos sobre nosotros empieza a reducirse, y aquí hay médicos en el grupo, bueno, esto está demostrado en un montón de investigaciones médicas, cuán saludable es para el propio cuerpo poder hablar con otros sobre lo que nos sucede. También me pasa que si con un amigo, con un hermano en la fe, con otro hombre, me expongo a conversar sobre lo que me sucede, si no me aíslo, en la intención de que el otro pueda entender algo de ese desorden que tengo dentro mío, tengo que ordenar esas ideas, entonces eso ya me produce un orden mental. Tercero, es que voy a poder tener contención. Vamos quizá en este tiempo a estar privados del abrazo, o alguien ore por nosotros, poniendo quizá la mano sobre nuestro brazo o nuestro hombro, pero aún a la distancia, cuando recibimos algo de parte de Dios, bueno, eso llega, y bueno, desde el vamos sabemos que el deseo de Dios ha sido que el hombre no esté solo. Y también muchas veces esa otra persona con la que nos abrimos, que tenemos que elegir una persona
sabia, que nos vaya a dar consejos que tengan que ver con el cuidado de nuestra persona, de nuestra familia, quizá nos dé una nueva perspectiva que estábamos perdiendo. Fíjese cuántos beneficios gana el sabio, aquel que se abre, el que supera la vergüenza, el que deja el perfeccionismo de lado, y bueno, por otro lado, el camino de la necedad. Ahora, así como no hay dos personas iguales, lo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando acompañamos a otros en este tiempo es que no hay recetas de cuidado que sean universales. No hay algo que nos le vaya a servir a todos, ¿no? Y en eso tenemos que ser cuidadosos, porque nuestro testimonio es nuestro testimonio, y bueno, estamos enamorados de la experiencia o de las experiencias que hemos vivido de parte de Dios. Pero una cosa que sucede es que en algunos casos a veces queremos imponerle al otro una fórmula de cómo Dios ha hablado conmigo, y en esa perspectiva que tenemos a veces ni siquiera terminamos de escuchar lo que al otro le sucede o lo que al otro le está pasando, ¿no? En ese sentido, acá Primera Tesalonicenses 5:14, por solo citar un ejemplo, fíjense qué interesante cómo Pablo a los de Tesalónica, que es maravilloso todo lo que habla a esa iglesia, fíjense que los va a reconocer como una iglesia súper recontra amorosa, y lo va a decir, lean toda la carta, y los va a reconocer como una iglesia de amor. Pero dice, y aún así, dice, les voy a pedir que se amen aún más, pero no me voy a meter en eso, sino en esto que dice, hermanos, les rogamos que a los perezosos que hay que amonestarlos, quizá eso hay que sacudirlos un poquitito más, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. Primera Tesalonicenses 5:14. Entonces, ¿qué nos muestra? Esto solo a modo de un ejemplo en la Biblia. Es que incluso en esta palabra que yo estoy compartiendo, se lo estoy compartiendo a más de 100 personas, y cada uno de ustedes en este tiempo está necesitando alguna palabra específica. Entonces, alguna de estas cosas les va a llegar más a uno, otras les van a llegar más a otros, pero a la hora de tener ese mano a mano, entender que no a todos los podemos cuidar del mismo modo. Y también nosotros, cuando escuchamos un testimonio, cuando leemos un libro, cuando encontramos alguna historia bíblica donde hay una manifestación de parte de Dios, entendamos que esa fue una manifestación de Dios para esa persona, pero que no necesariamente va a ser lo mismo para mí. No enojarnos si Dios no se manifiesta con nosotros como se ha manifestado en otros. Entonces, ser muy cuidadosos en ese sentido. Y acá hay otro pasaje que me parece que es importante siempre recordarlo, y es que en esto de ser cuidados, ¿cuánto beneficio hay cuando nos exponemos a esa situación y cuando estamos abiertos a cuidar a otros? Eclesiastés 4:12 nos dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen espalda contra espalda y vencen. Voy a correr ahí. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Eclesiastés 4:12, y sabemos cómo después avanza ese pasaje y nos habla del cordón de 3 dobleces, que implica ya la presencia de Dios mismo en medio de esos dos que están peleando. Pero me encanta esto de espalda con espalda. Cuán triste yo creo que se pone el Señor, cuánto se contrista el Espíritu Santo cuando ve que alguno de nosotros que se esfuerza, que hace un montón de cosas
por estar bien, por servir a Dios, por ser el mejor esposo, padre o hermano posible, y en todo ese esfuerzo, muchas veces, aún a veces durmiendo con alguien, vivimos una experiencia de soledad. ¿Pero a qué nos invita el Señor? A que como iglesia, como varones, podamos pelear espalda con espalda, ¿no? Como en las películas, ¿no? Donde no alguien que nos ataca por la espalda, no alguien a quien le damos la espalda, sino alguien que es parte de casi de nosotros mismos. Ya no sabe dónde empieza uno y dónde termina otro porque nos estamos cubriendo y protegiendo. Y este es un tiempo para estar peleando espalda con espalda. Nosotros con mi esposa generamos un movimiento ya hace un tiempo que se llama Familias Cuidadas, donde tenemos ahí algunos ejes y los dos últimos, dice que, bueno, que además de que cuidemos de nuestra familia, podamos ser familias cuidadoras, que podamos estar atentos a ver, por lo menos de ayudar a alguna familia que en este tiempo esté necesitando. Pero el último eje tiene que ver también con ser familias cuidables, ¿no? ¿En qué medida nosotros somos permeables para recibir ayuda y para no quedarnos en un lugar de autosuficiencia o de supuesta fortaleza, ¿no? Entonces me cuido y me dejo cuidar. Y eso me permite la experiencia de espalda con espalda. Ahora, lo primero que decíamos es que cada persona reacciona distinto. La segunda era y es que no hay recetas de cuidado que puedan ser universales. Y lo tercero es que vos y yo lo que necesitamos es un desafío y una palabra específica. Yo creo que este tiempo donde hay tanto ruido que ha desaparecido, tanta cosa que no está, tanta actividad de iglesia que, bueno, seguramente las tenemos a través de las plataformas y los medios virtuales, pero creo que ahí es donde de algún modo Dios nos está llevando a que no tengamos experiencias espirituales de segunda mano y siempre tengamos que ser alimentados por lo que otros vivieron y nos comparten, que está buenísimo, pero este es un tiempo donde vos y yo necesitamos decirnos, Señor, este es un tiempo de voló todo por el aire, ese rompecabezas que tenía más armado o más desarmado, pero ante este tiempo de parate yo quiero una palabra específica, ¿no? En vez de estar quejándome y estando frustrado por tantas cosas que hoy no puedo hacer o situaciones que desearía vivir y hoy no se pueden vivir, ante este retiro obligado, cuando nos vamos de retiro vamos en búsqueda de una palabra. Entonces, seguramente a muchos de ustedes Dios ya les viene hablando. Nosotros, por ejemplo, esto de familias cuidadas, lo veníamos orando, veníamos escribiendo, teníamos un proyecto, pero empezó esto y dijimos, bueno, es ahora cuando lo tenemos que empezar. Para algunos este es un tiempo donde concretamos algo en relación a lo que Dios nos hablaba. Y para otros, este tiene que ser un tiempo en que Dios te hable, te prepares y quizá hay algo que ya lo puedas empezar al día de hoy o si no lo vayas a ejecutar el día de mañana. Pero este no tiene por qué ser un tiempo de transición o vivir en un síndrome de cuenta regresiva. ¿Sabes qué es el síndrome de cuenta regresiva? Cuando vos estás simplemente tachando los días y viendo cuándo vas a volver a la normalidad, si es que vamos a volver de algún modo a algo que hacíamos antes y eso lo pudiéramos llamar normalidad. Entonces, vos podés vivir sacándote días de encima o podés vivir la aventura que Dios quiere que vivas. ¿No? Hay una aventura de Dios, hay un desafío de Dios para este tiempo. Y acá habrá desde gente muy joven hasta gente que tiene más años de experiencia, más años de vida. Creo que si todos tenemos vidas, porque todavía hay algo
fresco que Dios tiene para decirnos, y hay un trampolín desde el cual Dios nos quiere hacer saltar hacia una nueva realidad. Y esto nos marca el equilibrio entre Gálatas 6.2 y Gálatas 6.5, ¿no? Gálatas 6.2, ¿qué nos dice? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, ¿no? Esto es en comunidad. Nos acompañamos, nos llevamos los unos las cargas de los otros. Pero el versículo 5 nos invita a ni ser nosotros dependientes, ni alimentar la dependencia de otras personas. Porque a veces pareciera que leemos Gálatas 6.2, pero nos olvidamos el verso número 5. Podemos cuidar de otros, como veíamos en el segundo punto, pero nuestro desafío es, especialmente aquellos que estamos discipulando, es animarlos a que sean personas autónomas y que tengan ellos una relación fresca con el Señor, que ellos reciban la palabra que Dios les tiene que dar. Gálatas 6.5, cada uno es responsable de su propia conducta. Entonces ahí es donde es el equilibrio, donde estamos con otros, peleamos espalda con espalda, pero hay cosas que son entre Dios y nosotros. Y ahí está nuestra responsabilidad. Yo vivo con mucha pena a veces la realidad de algunos varones que por lo que siento mucho afecto, pero palabras más, palabras menos, lo que me dicen es bueno. En mi vida familiar, la que lleva ahí un poquito adelante lo espiritual es mi mujer, porque ella es más fuerte espiritualmente, ella es la que ora, ella es la que empuja, y ya lo dan como algo hecho. Y bueno, ese no es el propósito de Dios para vos como varón, sino que lo que Dios quiere es que vos seas un líder espiritual. Estés hoy en situación de pareja o no, que vos puedas realmente portarte varonilmente, como decía el apóstol Pablo en alguna de las cartas, y no significa eso machismo ni sometimiento a la mujer, sino significa el ser alguien que vive conectado a Dios y que puede ser un líder espiritual allí donde está, en su familia, en su lugar de trabajo, en su vecindario, en su ciudad, ese lugar de responsabilidad. Entonces, responsabilidad con respecto a nuestra vida, y cuando cuidamos de otros, alimentar a que los otros sean responsables. Y yo creo que, como última placa, es esto que, frente a este desafío y una palabra específica, pensaba en la experiencia de Job, que sobre el final del libro, cuando él vive una experiencia de restauración y había pasado todo un tiempo difícil, Job puede decir: Señor, Dios mío, hasta ahora solo había oído de ti. Y era un conocedor, un buscador de Dios, alguien temeroso de Dios. Pero lo que dice es que antes de esta experiencia, Señor, yo solo había oído de ti. Pero ahora te he visto con mis propios ojos. Creo que ese es el desafío para cada uno de nosotros, ¿no? Dentro de lo específico que cada uno tiene para vivir. ¿Podremos salir de este tiempo con una visión renovada, fresca, aumentada de quién es Dios? ¿Podemos ver la grandeza de Dios en medio de la privación de un montón de cosas? ¿Podremos alimentar nuestra dependencia de Él, la única dependencia que es saludable en la vida, que es la dependencia de Él? Bueno, ¿podremos salir con una visión renovada acerca de nosotros mismos, de que de repente decimos: wow, nunca había visto esto en mí, o nunca me había imaginado que yo podría estar haciendo esto? Bueno, si tenés una visión renovada de Dios, si tenés la visión de un Dios grande, los sueños que van a desarrollarse dentro tuyo van a ser proporcionales a esa visión
que vos tengas de Dios. Ahora, cuando tenés la visión de un Dios grande y poderoso, y después tener una visión más grande de lo que Dios quiere hacer. Como cuando digo más grande no hablo de multitud de gente, sino de que en tu servicio sea para 2, 3, 5, 10 personas, no hablo de multitudes de personas, pero sí de engrandecer eso que Dios nos llama a hacer. Seguramente el precio que vas a tener que atravesar va a ser un precio proporcional a ese desafío. A veces parece que cuando no pasa nada están pasando un montón de cosas si es que estamos buscando de Dios, ¿no? Una es que Dios justamente va a hacer crecer la visión en nosotros de lo que Él tiene preparado. Por eso tenemos que buscar. Segundo, Él nos va haciendo crecer y madurar para estar a la altura de esa visión. Y no tenga la más mínima duda que mientras parece que no sucede nada, también Dios está obrando detrás del escenario. Así que bueno, podés vivir este tiempo desde tu humanidad y es absolutamente lógico. Yo creo que sería mentiroso que entre varones no hablemos de nuestros miedos, de nuestras preocupaciones. Algunos de ustedes pueden llegar a ser empresarios y es natural que en algún momento las preguntas lo lleven a un lugar de desconcierto con respecto a las iglesias, cómo sostener los gastos de la iglesia. Seguramente hay un montón de cosas que nos preocupan y hasta a veces quizá nos aterran, ¿no? Que yo vi en la experiencia de David, cómo es un hombre que puede decir, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, y también puede decir, el temor me asalta por todos lados, y ahí estamos nosotros, yendo y viniendo. Es natural que podamos tener determinadas experiencias humanas y no tenemos que negar nuestras emociones, pero aún a pesar de esas emociones, a pesar de nuestro dolor, de nuestra incertidumbre, qué maravilloso sería si cada uno de los que estamos aquí podemos decir después de este tiempo, bueno, yo he respetado mi proceso, no me he salteado ninguna de las cosas que tenía que vivir. Quizá este tiempo ha sido un tiempo de confrontación donde vi cosas de mí que no me gustaban y no he sido necio, sino que he buscado ayuda. También puede ser que haya cuidado de otros y que por sobre todas las cosas pueda decir, bueno, y salgo de este tiempo con una visión renovada de lo que Dios quiere para mi vida. Así que bueno, habría mucho más para compartir, pero abierto a tener tiempo de preguntas.